Bien, como hemos venido trabajando, antes de empezar con la práctica vamos a leer las consignas. Imagine que ha llevado a cabo un reconocimiento regional de un pequeño valle al norte de Naonxiong, nos fuimos a China, y que ha medido cuidadosamente las áreas de las dispersiones superficiales de materiales arqueológicos que indican los yacimientos de la Edad de Bronce que ha encontrado. Las áreas en hectáreas se muestran en la tabla 3.5. La primera pregunta o primer consigna es: comienza a explorar estos dos lotes de números con un gráfico de tallo y hojas espalda con espalda. Esto ustedes ya saben cómo hacerlo, así que los dejo que con su expertise le hagan nomás. La segunda consigna dice: continúe su exploración calculando la mediana, la media y la media recortada al 10% para cada lote y el índice de dispersión que corresponda a cada uno de los índices de nivel. Esto significa que para la mediana vamos a calcular la dispersión media, para la media el desvío estándar y para la media recortada al 10% el desvío estándar recortado al 10%. ¿Qué par de índices es más conveniente utilizar aquí y por qué? Y de acuerdo con las gráficas de tallo y hojas y con los índices de nivel y de dispersión, ¿qué observaciones haría usted sobre los cambios en el tamaño de los yacimientos desde la edad de bronce temprana hasta la edad de bronce tardía en el valle cerca de Nanxiong? Y ahí fíjense que esta es una pregunta más bien interpretativa, que tiene que ver con la pregunta arqueológica y con los temas que veníamos viendo desde la clase introductoria, donde fíjense que acá tenemos el valor de datos que nos da para el área de sitio en hectáreas, para las edades de bronce cerca de Nanxiong, tanto para el bronce temprano como el bronce tardío, y podemos ver que para el tema emergencia, comunidad y complejidad hay una serie de preguntas relacionadas con el tema de la emergencia de la complejidad, para la cual estos datos podrían ser útiles para responder esa pregunta. Entonces, los invito a que elaboren una hipótesis y de alguna manera argumenten cómo este tipo de datos u otros podría ayudar a responder esa hipótesis y a su vez esa hipótesis contribuir a alguna de estas grandes preguntas relacionadas con este gran tema: emergencia, comunidades y complejidad. Aquí nos vamos a ir un poquito de Mendoza a otra zona y otro periodo de tiempo, para lo cual tal vez sea interesante que lean un poquito sobre la Edad de Bronce y qué diferencias hubo en ese periodo en distintas regiones del mundo, para que ayuden a elaborar un poquito de estas ideas que generen alguna hipótesis y por lo tanto alguna discusión más rica de para qué serviría comparar este tipo de datos. Ahora bien, vamos a pasar a ver cómo responder la parte 2 de la práctica, ya que la 1 es hacer un gráfico de tallo y hoja espalda con espalda. Bien, para responder la segunda parte nos vamos a venir al archivo de Excel que les voy a dar, que se llama Estadísticos Descriptivos, elaborado por el profesor Víctor González, quien es también el autor del libro guía que estamos viendo. Vamos a limpiar los datos para poder elaborar el análisis con nuestros propios datos. Aquí vamos a renombrar las columnas, vamos a poner edad de bronce temprano y edad de bronce tardío. Acá vamos a poner TEM para que nos quede bien claro de qué se trata. Bien, proseguimos entonces una vez que hemos colocado todos nuestros valores para la edad de bronce temprano y para la edad de bronce tardío, hacia la segunda pestaña, donde vamos a ver los resultados de la estadística descriptiva de ambos lotes. Lo primero que vamos a observar en estos resultados es la cantidad de casos que tenemos en cada lote,
los valores mínimos y máximos, la sumatoria de esos valores. Si recuerdan, era muy útil para calcular la media. De hecho, la media ya viene calculada. Luego también tenemos el rango, que era una medida de dispersión. Tenemos el porcentaje de recorte para la media recortada. Fíjense que en este caso está ya puesta en 10% como lo solicita el libro guía. Y fíjense ustedes que en los casos recortados, para el primer lote tenemos un número par de 4, pero para el segundo lote nos da un número impar. Y esto sabemos que no puede ser así porque tenemos que sí o sí recortar 3 valores de tanto la parte superior como inferior. Entonces vamos a utilizar el sentido común, vamos a respetar este valor para este lote que nos da esta media recortada, eso es muy importante, pero para este valor vamos a subir un poquito la escala hasta que nos dé 6 casos. Y ahí incorporamos este valor para la media recortada y redondeamos la fracción de recorte al 10%. Usamos la lógica inversa para que nos quede igual. Luego vemos también que tenemos divididos nuestro lote en cuartiles. El cuartil 0 y 4 coincide con los valores mínimos y con los valores máximos, como pueden observar. Y luego es muy importante el tercer cuartil y el primero para hacer el cálculo de la dispersión media, que es ni más ni menos que restarle al tercer cuartil el primer cuartil. Recuerden hacerlo para el mismo lote y esa medida de dispersión, que se llama dispersión media, recuerden que va junto con la medida a nivel central, que es la mediana. Y posteriormente vemos también, recuerden que tienen que calcular esto para tanto el lote de la edad de bronce temprana como tardía, y luego tenemos ya calculado el desvío estándar, que es la medida de dispersión que va en conjunto con la media. Ahora bien, tenemos entonces, además de todos los valores de casos, mínimos, máximos, sumatoria, tenemos la media con el desvío estándar, que es parte de la respuesta a la pregunta 2. Tenemos también la mediana, a la cual hay que calcular la dispersión media, restando este valor con este y este valor con este, eso nos da la dispersión media. A veces puede haber variaciones en ese valor por temas de redondeo, no se preocupen. Y luego tenemos el valor de la media recortada, cuidado acá, recuerden hacer este cambio que dijimos para que haya 6 casos y ponerlo luego en 10% en el reporte. Y nos va a quedar entonces calcular el desvío estándar recortado para tener completa la respuesta número 2 del libro guía, que es establecer todas las medidas de nivel central y de dispersión para los dos lotes. Mediana y dispersión media, media con desviación estándar y media recortada al 10% con desviación estándar recortada al 10%.